Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy esta noche aquí para hacer vuestra lectura para Aries. Recordad que si tenéis este signo en vuestro sol, ascendente lunar o lo es vuestra persona, os recomiendo ver esta lectura. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para estar con vuestra persona o hacer que vuelva, yo puedo hacerlo. Para eso debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y yo os ayudaré a materializar vuestros sueños. Y ahora voy a comenzar con la lectura para esta semana de abril y también los próximos 3 meses, amigos míos. Porque a mí me gustan las lecturas que sean más bien atemporales. Y voy a retirar estas barajas. Sabéis que cuento con 4 barajas que están basadas en el tarot y la cábala, también otra de tarot. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales, Aries. Vamos allá. A ver, Aries. ¿Qué hay para vosotros en el amor? Y estas, la F, la N, la B, la S, la K, la V, la D y la L. Decidme en comentarios si coinciden con vuestros nombres, apellidos o los de vuestra persona. Y ahora sí, Aries, veamos qué os depara en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses. Aunque si entráis aquí, quiero que sepáis que mis lecturas son atemporales, aunque me enfoque en este periodo determinado. Y es para todos, tanto si estáis en pareja, es vuestro ex, alma, llama gemela. ¿Qué respuestas buscáis en el amor? ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? Vamos a saberlo todo, profundamente, hasta con mensajes concretos. Y como siempre, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros, Aries, luz, verdad y justicia. Y ahora voy a preguntar, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Vamos allá. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Cuáles son vuestras energías? Estoy pensando en todos vosotros, que me encanta leeros en los comentarios, porque así conozco vuestras historias, lo que os sucede. Veamos, Aries, ¿qué le depara? ¿Está? Bien, veamos, porque yo me sorprendo también con vosotros. Aries, 120 cartas que tiene mi baraja. La primera que ha saltado con fuegos artificiales, matrimonio. El arcano mayor número 5, el Papa, Tauro, el primer signo de la tirada, un signo de tierra, de materialización. Es que esto es hermosísimo, Aries, es que... Escuchad, vosotros. Unión sagrada, vinculación, celebración. Ambos estáis unidos más allá de la eternidad. Tu divino masculino desea un compromiso real contigo y poder compartir este momento con las personas a las que quiere. Los que no me conocéis, yo os puedo decir que la primera carta para mí es la más importante de la tirada, porque me va marcando una historia. Y como veis, es clarísima. Esta persona quiere un compromiso contigo. Desposarse, jurarse amor. No simplemente ante ti. Aquí hay una gran celebración. 2 personas que se aman muchísimo y con fuegos artificiales. Esto es lo que os depara, Aries. Las lecturas están siendo muy, muy intensas para vosotros. También el Papa me habla de una figura espiritual. Sé que estáis muy conectados con vuestra divinidad, vuestro yo superior, vuestros ángeles, las personas que os acompañan. Escuchadles. Qué maravilla, Aries. La primera carta, matrimonio. Así te quiere ver tu persona, en sus brazos.
Fantástica, Aries. Pues aquí ya tengo a Tauro. Decidme quiénes sois, Tauro. Y además una fotografía que yo puse hermosísima. Un enlace por todo lo alto. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Veamos cómo se sentirá esta persona durante la primavera, verano. Alguien que está muy enamorado de ti, Aries. Piensa en bases sólidas. Veamos, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Alguien que te quiere y te está buscando y espiando en redes sociales. Mirad, amigos, redes sociales, ayuda, observación. Ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites. Tus proyectos y preocupaciones son su prioridad. Alguien que te tiende su mano, como esta chica. ¿Veis aquí? Ella intenta subir las escaleras y sabe que él o ella están al otro lado. Es una persona que, como no es esta carta exactamente, pero con un buen paje de espadas, espía, está alrededor, le pregunta a personas que te conocen y está atento, muy atento. Es una persona que se preocupa mucho de lo que te pasa y conoce tus logros. Tengo 2 cartas fabulosas, Aries. Matrimonio y búsqueda. Esto es lo que va a hacer esta persona. Va a haber un contacto y comunicación. Aries, qué sorpresa. ¿Qué le depara a Aries? Y esta carta ha querido salir. Frenesí, ambivalencia, perdición, diversión. Ellos sienten el impulso de estar con otras personas para poder olvidarte, aunque todo es fugaz y se sienten vacíos sin ti. Esta carta que hice es así, muy literal. Si esta persona ha estado con otras, puede que en este momento no lo esté, ha sido algo muy, muy fugaz. No le han llenado sus relaciones. Lo que está esperando de ti es un compromiso. Yo siento que desde la primera carta, aquí hablo para almas y llamas gemelas, es alguien apasionado, pero que no disfruta de sus relaciones con otras personas. Vuelve esta persona. ¿Qué más, Aries? ¿Qué le depara a Aries? Veamos. Aprendizaje, una carta que está muy vinculada a las almas llamas gemelas. Transformación, recursos, sabiduría. Has aprendido a valorarte, conocer profundamente a tu gemelo y amar con confianza mutua. Tus experiencias son parte de tu evolución. Seguramente habéis pasado muchas etapas separados de esa persona que tanto amáis. Él o ella han podido estar con otras personas, incluso en pareja. Tú también, que me escuchas. Y has buscado tanto el por qué sientes tanto amor por esta persona. ¿Por qué estás tan vinculado a ella? Hay una razón. Que encaminéis vuestra vida a un propósito determinado como alma o llama gemela y que aprendáis que a veces es incómodo estar aquí como esta chica en una silla que parece que va a caerse dentro del agua. Pero aquí sigue, leyendo. Este viaje es necesario para nuestro conocimiento y sabiduría, amigos míos. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril? 4 de copas. Cáncer. Hay agua en esta tirada. Emociones profundas. Aquí ha habido, tal cual como veis en esta carta, un hombre que se fractura, cristales rotos, ha habido desilusión, crisis, ambos habéis podido atravesar heridas en anteriores relaciones. Ten paciencia porque el espíritu os reunirá. Una persona como que en el 4 de copas, tú en un momento dado le ofreciste todo tu corazón, eso es lo que simboliza la copa, y esta persona lo rechazó,
En ese momento no te valoró lo suficiente y ahora lo sabe. Sabe lo que perdió. Ha tratado de tener relaciones muy vagas y se siente así, completamente roto. Hay apatía en esta persona. Y aquí tengo el signo de Cáncer. Cáncer. Decidme si lo sois vosotros, o lo tenéis en vuestra carta astrológica, o esta persona. Y sigamos, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Alguien que volverá arrepentido. Por eso está buscándoos. Y que durante este tiempo, Aries, os ha servido para aprender. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Veamos. Romance. Desde la primera carta. Matrimonio. Y ahora un as de copas. Con los 3 signos de agua. Cáncer, Piscis y Escorpio. Esto es lo que quiere tu persona. Verte así. Cuidarte, protegerte. Tenerte en su casa. Amarte. Cenas, conquista, citas. Ellos quieren contarte sus historias, cocinar para ti y acariciarte durante horas en su cálido hogar. Entrégate para recibir todo lo que te mereces. Ahora sí, Aries, es momento de que esta persona vuelva y te ofrezca sinceramente el amor que un día rechazó. Tal vez porque había sufrido heridas en el pasado o no estaba preparado en ese momento. A veces conocemos a las personas y no es el tiempo adecuado. Pero ahora ya viene con este grandísimo as. Y aquí tengo a los signos de agua. Esta persona guarda en secreto muchos sentimientos y recuerdos de todos vosotros. Veamos qué más. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor? ¿Habéis visto? Bien, pues voy a levantar esta carta. Recuerdos. Estaba hablando de ello precisamente, de una persona que está todavía anclada en el pasado, pensando mucho en todo lo que hizo con vosotras. Fotos, mensajes, viajes. Tiene esta persona algo de vosotros. Te has quedado atrapada en el pasado, recordando todo lo que vivisteis juntos. Si él vuelve, necesitaréis construir un futuro. Libérate del pasado. Es una carta que yo hice, como veis aquí, una bola del mundo, muchas fotografías de haber compartido momentos con esta persona. Tú, que me estás escuchando, los recuerdas. Y si no, es lo que estás deseando vivir con él o con ella. Y él también. Y yo lo que os digo, Aries, es que viváis ahora en este presente y construyáis vuestro futuro. Lo que sucedió, si esta relación se rompió, es tiempo de que sanéis y os deis a vosotras mismas una oportunidad. Muchos recuerdos. ¿Qué tengo yo que recordar de ti? Si sois almas y llamas gemelas, los recuerdos no simplemente se anclan en este mundo, sino en las vidas pasadas. Te recuerdo, amor mío, te recuerdo. Despertar espiritual. Almas y llamas gemelas. ¿Veis la carta de aprendizaje? Pues están muy vinculadas. Despertar de conciencia, sueños premonitorios, los tenéis con esa persona. Reencuentro de almas. Conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual. Cumple tu destino. Es lo que os he dicho con la carta de aprendizaje. Estáis aquí después de haber estado con esa persona, con su alma, no con un cuerpo material, en otra dimensión. Hicisteis el pacto de volver a esta tierra con otro cuerpo. Pero no simplemente para estar en unión física, sino para cumplir un propósito divino. Y no es más que ayudar a los demás, y de madurar, de cambiar, de corregir errores. Vosotros que me escucháis, estáis sintiendo esta llamada espiritual. Habéis cambiado mucho por esta persona,
y él también. Confiad en lo que sentís en vuestro corazón, porque es real. Magnífica tirada, Aries, con muchas noticias que van a llegar de esta persona. Voy a sacar alguna carta más. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses. Vamos a ver. Remontar un 7 de bastos, Leo, mucha intuición y pasión también de esta persona. Vais a superar obstáculos. Y tengo aquí tierra y empatía, un rey de bastos, una persona que, como veis, es tu cómplice. Y una carta más. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses. Si estáis preocupados por dificultades que podáis tener, que sean familiares, distancia, lo superáis. Y tengo aquí el chakra raíz, mucho deseo de esta persona. Y en la base de la baraja, aquí hay sufrimiento. 9 de espadas, Géminis, así se siente él, no durmiendo por las noches, con mucho dolor. Aquí hay lágrimas. Insomnio, pesadillas. Él quiere encontrarte a través de la noche y los sueños. Y se despierta agitado, no puede dormir. Y esto es lo que le pasa. Y si tú también te sientes así por esta separación, recuerda que son tus miedos. No son reales. Tienes que despertar y dejar que salga el sol, Aries. Y aquí tengo un 7 de bastos a Leo. Dificultades, obstáculos. Tú puedes sobreponerte a cualquier circunstancia. Confía en ti misma para vencer las adversidades. Tus guías espirituales te ayudarán. Alguien que se enfrenta, pueden ser personas, situaciones legales, pero que se vencen. Vas a salir victorioso. Y si tu persona se encuentra ante una situación así, también. Tenemos aquí a Leo. Leo puede con todo. Tengo aquí otro as. Este es un as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Conéctate con la tierra y enfócate en materializar tus ideas. Debes encontrar tu verdadero propósito de vida ayudando a los demás. Y aquí tengo también el chakra raíz, la energía kundalini. Haced meditaciones. Esta persona tiene un poderoso deseo, muchas ganas de tener intimidad, porque aquí tengo un rey de bastos también, Leo. Piensa mucho en ti, Aries, y viene a ofrecerte, como desde la primera carta, un compromiso, matrimonio, un anillo. Habrá una cita muy bonita con vosotros. Esta persona se va a poner en contacto, comunicación, porque ya te está buscando. Y con este gran pentáculo que representa lo material, él o ella vienen a entregaros su cuerpo y su alma. Mirad qué bonito. Tengo a los signos de tierra. Mucha energía sensual también de esta persona, porque chakra raíz y empatía, entendimiento, comunicación, atracción. Tu gemelo puede comprender tus sentimientos y su enorme intuición le permite ver tus emociones y deseos más ocultos. Es un hombre, si lo es, o mujer, apuesto, muy atractivo. Piensa mucho en el pasado, donde se quedó, en los recuerdos que tiene contigo, y no importa que no te haya conocido todavía. Tiene en su móvil muchas cosas que le recuerdan a ti. Pueden ser canciones, fotografías, conversaciones de chat. Los dos os entendéis muy, muy bien, el uno para el otro. Un rey de bastos muy generoso, familiar y que a veces le gusta jugar. Pero en tu caso, cuando el rey de bastos ama de verdad, se queda con la persona. Y yo tengo desde la primera carta matrimonio y tierra. Alguien a quien le gusta mucho cuidarse, que disfruta de los momentos más íntimos, es protector, muy sociable. Puede contar chistes, es muy divertido, puede ser el centro de atención de la gente. Tú lo sabes, Aries. Si es así esta persona, dímelo. Y aquí tengo a Leo. Mucho fuego, tierra, agua en estas cartas. ¿Qué va a ocurrir? Esta persona se pondrá en contacto contigo, Aries. Puede ser a través de internet, porque con las cartas que tengo
como sé que también pregunta a entornos tuyos, puede decirle a algún familiar o algún amigo algo para que te lo diga a ti. Y quedaréis y habrá una explosión de amor. Eso es lo que sucederá. Bien, pues ahora voy a sacar una carta. Voy a retirar estas que tenga espacio. Una carta de mi baraja para saber qué mensajes tiene esta persona para ti, Aries. ¿Qué mensaje tiene esta persona para Aries? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? Vamos a saber qué palabras hay dentro de su corazón. ¿Qué es lo que siente realmente? Intimidad. Ya tenía el chakra raíz, un rey de bastos. Alguien muy, muy sensual. Nuevo comienzo. Otro as de pentáculos, amigos míos. ¡Qué cartas! Magníficas. ¿Qué más quiere decirle esta persona a Aries? Y voy a sacar otra carta más. Aries. ¿Qué más quiere deciros esta persona? Recuerda mucho si habéis estado juntos, habéis tenido relaciones, lo tiene muy presente. Quiere dártelo todo. Y una carta más para Aries. Esta de aquí. Sorpresa. Estoy escribiéndote. Lucha. En la base de la baraja. No estoy dispuesta a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Como un caballero de espadas. Tiene esta energía. Alguien que va a moverse rápidamente. Hastío. Como ya os he dicho que se sentía en sus relaciones. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Una persona que ya teníamos el 4 de copas. Lo que tiene en su vida no le llena. Error, siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Añoranza, aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Qué le diste, Aries, a esta persona? Que lo recuerda tanto. La primera carta. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Aquí tengo una carta muy relacionada con un paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Alguien que desea compartir aventuras contigo, que si no habéis tenido ya intimidad, lo desea. Muy fuertemente, Aries. Esto pasará rápidamente. Y además tengo aquí sorpresa. Estoy escribiéndote un mensaje. Lo hará. Y que cuando está solo, estas son las fantasías que tiene. Ve tus imágenes y recuerda, o si no, en lo que le gustaría hacer. Es alguien muy fantasioso. Nuevo comienzo. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Mirad, alguien que viene encaminado a tener una relación seria, un matrimonio, después de todos los ciclos que hayáis pasado en vuestra vida. Es momento de ser felices, Aries. Y ahora sacaré una carta del tarot a modo de consejo o a ver qué más me dicen sobre esta persona. Veamos qué le depara a Aries en el amor. Casi se caen. A ver. El diablo. Así se siente esta persona. Os he dicho, rey de bastos, chakra raíz, intimidad. Alguien que está profundamente obsesionado, atado a vosotros y a vosotras. Así se siente. Capricornio, Saturno. ¿Quiénes sois, Capricornio? Tengo un 8 de pentáculos. Me habla, aquí tengo el Papa otra vez. El 8 de pentáculos me habla de una persona que trabaja muchísimo. Incluso se aísla, tiene bienes materiales, dinero, le gusta lo que está haciendo, puede ser un trabajo tanto creativo por las cartas de los bastos, pero también que sea metódico.
Alguien que le importa mucho el éxito a esta persona. Mirad cómo está. Tiene en su cabeza, parece que en todas partes. Y luego tengo aquí el Papa, Tauro de nuevo, compromiso. Una ascensión espiritual, celestial. Yo prometo estar contigo, desde la tierra hasta el cielo, eternamente. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas, amor mío? Vengo por la verdad, haz de espadas. Cortaré con todo aquello que sea inútil para mí. Ahora no habrá mentiras. 9 de copas, Piscis. Aquí estoy. Después de haber trabajado tanto, luchado, tengo un hermoso corazón para ti. Y muchas ganancias porque quiero compartir mi alegría y todo lo que he conseguido contigo, con nadie más. Eres tú la única persona que merece la pena para mí en este mundo. Así está vuestra persona. Y con la carta del diablo hay un encadenamiento, amigos míos, una adicción. Puede ser lujuriosa, muy tentadora. El diablo es la misma carta que los enamorados, pero al revés. No existe nadie que os ate. Podéis liberaros de estas cadenas. Si os sentís mal, tristes, o incluso que en vuestra cabeza, mirad cómo está, esta persona puede estar todo el día en vuestro pensamiento, pero él también, quiero que os liberéis, que soltéis. Porque el amor incondicional para mí, de un alma o llama gemela, de la persona que amáis, no se hace encadenado. Es libre también. Y luego me revelan muchas facetas de él. También que puede ser muy, muy adicto, porque tengo al lado un 8 de pentáculos, al trabajo, al mundo material, que le cueste despegarse de él, que incluso a veces se obsesione con el reconocimiento y el éxito. Tenemos aquí una persona impulsiva, que sabe muy bien lo que hace, que está encantada de conseguir logros en la vida y que también se siente así. A veces con mucha, mucha tristeza, como el 9 de espadas, acordándose de ti. Ha habido lágrimas por ti, Aries. Ha habido lágrimas. Y ahora sí, voy a sacar esta baraja muy hermosa de 89 cartas para saber más de esta persona. Aries. Alguien que roza la obsesión contigo. Y tú que me escuchas también. Piensas en esa persona 24 horas. Dices, ¿qué me ocurre que no puedo sacarlo de mi cabeza? Y yo quiero que pienses en él o en ella. No es cuestión de que lo olvides, pero sin ataduras. De que seas consciente de que la unión espiritual es eterna. Llegará tu momento para la unión, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Y aquí, evolución con muchos cambios, Aries. Derecho hasta el cielo. Y un número 10, nuevos ciclos para vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor? ¡Qué maravilla! Aquí tengo muchas, muchas cartas. Han saltado para vosotros. Máscara. Aquí puede haber hipocresía, secretos, alguien que no te está diciendo toda la verdad. Y vamos con las cartas que han saltado. Dependencia, ¿recordáis la carta del diablo? Pues tengo esta carta aquí que me lo dice muy claro. A pesar de todo, yo estoy así, encadenado. Es alguien que se siente profundamente atado a ti, sin comprender todavía espiritualmente que hay que liberarse. Y puede que tú también te encuentres en esta situación.
evolución, todo derecho hasta el cielo. Lo que habéis estado haciendo, mejorando como personas, aprendiendo en este camino, va a dar resultados. Hay un corazón que tiene unas alitas de ángel y que va directo hacia el cielo. Seguid haciendo este camino, amigos míos. ¿Qué te dice más esta persona? Nada está perdido. Todavía te recuerda. Segunda oportunidad, una puerta y aquí hay transparencia. Si ha habido, como en esta carta que veis aquí, secretos y manipulación, puede ser que en un momento dado os mintiese o incluso ocultase información, se va a revelar la verdad. Se abre una puerta, una segunda oportunidad para todos vosotros, como en el juicio final. Y esta es preciosa. Mirad, Aries. Jardín de niños. Un número 8 que me habla de éxito. 2 niños que están aquí en un jardín, en un parque, con su corazón, compartiéndolo. Esta carta me recuerda mucho a mí el 6 de copas. Puede ser una persona que ya conozcáis desde que erais muy pequeños o incluso años, que no sea de ahora inmediatamente, y si no, si es reciente, os parece alguien muy tierno y que os da la impresión de que ya os conocéis. Un alma o llama gemela. Esta persona te añora mucho, mucho. Este es un grandísimo, para mí, cuando vi la carta, un 6 de copas. Compartisteis momentos. Puede ser que incluso fuera ya tu amigo, alguien del colegio. Es muy, muy familiar para ti, Aries. Y aquí pide un deseo, un precioso unicornio que está en el universo y la lámpara de Aladino. Ahora mismo en comentarios y en vuestra casa, cuando me sale esta carta, hacedlo, Aries. Pedid este deseo, porque Dios os lo concederá. Y no en futuro. No digáis, quiero estar con esta persona mañana. No, ahora. Estoy con esta persona, Dios mío, y te lo agradezco. Pedid y se os dará ahora, en presente. Hacedlo también. Mirad, de tantas cartas han salido estas para vosotros. Alguien que os recuerda mucho, con una nostalgia y la pureza de los niños, romanticismo y pasión, que volverá aquí, volverá para estar contigo. Eres la única persona con la que él se siente bien, cómodo, con la que puede hablar. Tenéis también muchos hobbies y pasiones en común. Pues ahí tenía el Rey de Bastos, empatía. Congeniáis muchísimo. Si estás viendo esta tirada, es para ti, Aries. Pues bien, hasta aquí he llegado. Ha sido muy hermosa, me encanta. Ha sido muy reveladora. Y con esa primera carta, matrimonio, pide un deseo. Estoy aquí desde hace mucho tiempo, amor mío. Te entrego mi corazón. Os dejo hasta la próxima lectura, Aries. Y recordad, si es vuestro signo solar, ascendente, lunar o es vuestra persona, escuchad esta lectura. Gracias a todos de corazón por todos los comentarios, vuestro apoyo, likes, suscripciones. Gracias, amigos míos. Os quiero mucho, os mando besos, abrazos y dejadme en comentarios qué os ha parecido, porque a mí me ha encantado. Una lectura muy, muy positiva. Estoy segura de que en los próximos meses, o si no antes, habrá un reencuentro con esta persona. Gracias de corazón, abrazos y nos vemos en la próxima lectura, Aries.